Bueno, en este video vamos a estar aprendiendo cómo conectar el backend con el frontend. Principalmente el foco va a estar puesto en Angular, en el frontend de Angular. El backend, en este ejemplo voy a usar un Node, pero podría ser un backend en Java, en Python, en cualquier server que ustedes quieran. A fin de cuentas, lo que hace un backend es exponer un endpoint y el frontend desde Angular lo va a consumir para consultar la información. Voy a mostrar rápidamente el pequeño proyectito que hice en Node.js. Vean que tiene un archivo index con express y simplemente lo que hace es exponer un get de la raíz y devuelve un JSON de este objeto, que si lo vamos a ver, es un archivo que tengo acá separado con simplemente un array de objetos que son Pokémones. ID, name, picture y types. Información súper reducida para el ejemplo. Si yo levanto este servidor, que creo que ya lo tengo levantado, ¿sí? Vamos a ver que si le pego a localhost 3000, que sería mi servidor local, me responde con lo que acabamos de ver que queríamos que haga. O sea que esto funciona bien. Perfecto. Entonces nos vamos al frontend. Vamos a un proyecto Angular. Es un proyecto desde cero, lo creé haciendo ngNew. Le puse Pokémon Connect y viene con la estructura base que nos da Angular. ¿Qué hice? Agarré al archivo HTML del app component, el componente base y principal con el que viene Angular, como para usarlo. Ustedes pueden usar el componente que quieran. Le puse un H1, que eso fue lo que vimos hace unos minutos. Acá está. Y el archivo .TypeScript no tiene nada, literal, solo tiene un constructor. Entonces, ¿cómo podemos hacer la conexión con nuestro backend? ¿Cómo hacemos para ejecutar requests desde el frontend? Fácil. Vamos a utilizar el concepto de inyección de dependencia para traernos HTTP client. Vamos a repasar esto muy rápidamente. El modificador de visibilidad private es opcional, podrían no ponerlo y esto va a funcionar igual, pero es una buena práctica siempre ponerlo para hacer que esta variable solo sea accedida desde adentro de esta clase. Esto es un nombre de variable, le pueden poner el nombre que quieran, pero siempre se recomienda poner un nombre claro, por ejemplo HTTP o HTTP client o lo que quieran. Y por último, la única parte obligatoria es que el tipo de dato de esta variable sea de HTTP client. Fíjense que acá me lo importó automáticamente, viene de Angular. Y al hacer esto, Angular hace uso de la inyección de dependencia. Si no saben qué es, vayan a investigarlo. Y nos inyecta dentro de esta variable todas las funciones útiles para ejercer básicamente requests de HTTP. ¿Dónde vamos a hacer requests de HTTP? Bueno, literalmente en cualquier lugar de este componente. La buena práctica nos dice que utilicemos el onInit, que es un life cycle de Angular. Vamos a hacer eso, onInit. Hago el implement para que me ayude ahora a autocompletarlo. Fíjense que pongo onInit y ya me lo sugiere. Si no recuerdan, cada componente de Angular cuando se crea va pasando por distintas etapas de vida. Y es una función que se va a ejecutar automáticamente cuando el componente esté listo para mostrarse, digamos, cuando después de haberse inicializado. Por ende, es una práctica muy común ejecutar requests dentro de esta función. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hago referencia con this a esta variable, HTTP, y si apretamos control barra podemos ver que nos sugiere los distintos métodos de los requests. Vamos a utilizar el get. Y el get es una función que nos pide una URL. ¿Qué URL vamos a poner? La del backend. En este caso, localhost 3000. Local. Ahí está. Al haber hecho esto, técnicamente ya estoy conectándome con el backend. Me falta una parte. ¿Qué parte? Bueno, si nos fijamos en el get, al igual que el post, que el put y que todos los métodos de HTTP, nos devuelve un observable. Si no saben qué son los observables, o si tienen esa parte no tan clara, vayan a repasarlo porque es muy importante. Al tener un observable, yo me puedo suscribir. Y efectivamente, ahora sí tengo, al escribir subscribe,
cuando el componente pase por esta función, va a ejecutar el request. Podemos comprobarlo simplemente yendo al navegador, vamos a la solapa network, refrescamos y podemos ver que acá se hizo un request, un get a localhost 3000, nos devolvió un 200 OK, buenísimo, y en la respuesta nos dio toda la información que queremos, que es la lista de Pokémones. Lo último que nos queda por hacer sería mostrar esta información en el frontend, es decir, ya hice el request, ya estoy conectado con el backend, listo, ya gané, pero ahora ¿qué hago con la info? Bueno, lo típico que solemos hacer, ID, name, picture, types, es crear un tipo propio. ¿Para qué? Para tener un mejor control dentro de TypeScript, aprovechemos que tenemos TypeScript, y para tener un mejor control de los datos. Vamos a crear un type que se llame Pokémon. Esto es opcional, pero siempre recomendable. Dijimos que tiene ID. Hermoso. ID, name, image, se llama picture. Y types es un array de strings. Listo, me creé un tipo que representa exactamente lo que me está devolviendo el backend. ¿Sí? Si quieren lo pueden poner lado a lado. Miren, localhost 3000. Y acá podemos comparar. ¿Ven? ID es un número, name es un string, picture es un string y types es un array de strings. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué hice esto? Bueno, al suscribirme, yo puedo pasarle una función callback al subscribe, al observable, la cual me va a devolver una cierta información. En este caso, yo lo llamo data, se puede llamar value, se puede llamar ASD, lo que ustedes quieran. Siempre el concepto es el mismo, pongan nombres claros. Yo sé que esto me devuelve una lista de Pokémones. Entonces le pongo Pokémon List. Y también sé el tipo de dato. Es el tipo que yo acabo de crear. Esto TypeScript me está dando un error. Está bien. TypeScript es muy estricto en este caso y me está diciendo que el get no sabe qué va a devolver. Entonces, si yo sé de antemano, puedo poner esta sintaxis que se llama generics para indicarle que yo ya sé qué es lo que me va a devolver y que me compile, básicamente. Por último, ¿qué hago? Me guardo este Pokémon List, esta variable, esta información que me devolvió el backend, me la quiero guardar en una variable local de mi componente. Vamos a ponerle Pokémons. Y esto va a ser un array de Pokémones. En un principio va a estar vacío, pero cuando se inicialice el componente, se va a hacer un request al backend, y cuando el backend me responda, voy a agarrar ese resultado y lo voy a guardar en mi variable local. Ese es un poco el flujo. Finalmente, ahora que tengo esta información acá, puedo ir, vamos a ponerlo al lado, puedo ir a mi HTML y escribir cualquier elemento de HTML que ustedes quieran. Puede ser otro componente, puede ser un div, un UL, esto queda a gusto de ustedes. Usamos un clásico de ng-for para iterar sobre este array, ¿sí? Y acá simplemente accedo a la información. .name. Vamos a ir mostrándolo lado a lado. Vean que ya la información aparece. Si yo quiero ahora puedo mostrar el número poniendo Pokemon.id y vemos cómo va apareciendo. Y también podría mostrar una imagen haciendo Pokemon.picture, creo que era. Bien, aparecen las imágenes de forma gigante. Le podemos poner una clase CSS para hacerlo más chiquito, etcétera, etcétera. ¿Ven? Esto a modo de ejemplo alcanza. Ahora ya tienen a disposición de ustedes toda la información necesaria para poder conectarse con un backend, recibir la respuesta y mostrarla de la forma que mejor les parezca. No sigan mi consejo de estilos porque yo soy pésimo con el CSS. Bien, eso es todo. Espero que les sirva.